Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? El 1110. Hola, buenas tardes, buen domingo. ¿Cómo están ustedes? Nosotros aquí, como siempre, con Pablo, saludándolo y deseándole que pasemos un buen momento y aprendamos algo, que es un poco el objetivo de esto, charlar para aprender. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Graciela, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, por suerte, muy bien, gracias. Siga nomás. Sigo nomás, muy bien. Primero, nos está acompañando Nico Reynoso, nuestro primer operador, en reemplazo de Claudio. Hola, Nico, ¿cómo estás? Y nos acompaña, como cada domingo, Tenaris, para promover una Argentina con más y mejor industria. Tenaris creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techin con su cadena de valor. Y se pueden comunicar con nosotros a porqueprograma@gmail.com o a nuestra cuenta de Twitter @porqueradio. Muy bien, esta vez nos vamos a preguntar y esperemos encontrar respuestas seguramente con matices. ¿Por qué de pronto estamos todos, buena parte de la sociedad, pensando en China? Era algo tan lejano para nosotros, a menos que hiciéramos turismo como influencia, y poco a poco cada vez cobra mayor intensidad el tema, y hoy por hoy nos lleva hasta la pregunta, esta confrontación entre Estados Unidos y China que va en aumento. Primero, ¿a dónde puede llevarnos como mundo y parte de ese mundo? Y en lo particular a la Argentina y sus intereses económicos, ¿cómo puede incidir? Para eso hemos invitado a dos personas que trabajan en el CARI, en distintas secciones, pero con temas similares. Uno es Néstor Restivo, que es periodista, director de la revista Dandai, que es una revista especializada en China, y miembro del grupo China del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que es el CARI. Patricio Giusto es analista político, director del Observatorio Sino-Argentino, igual que Néstor, del grupo del CARI, y Juan Negri, que es profesor del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Itela. Bueno, muchachos, les dejo la mesa, las preguntas. El que quiera puede empezar y ya saben, estamos tomando un café juntos. ¿Quién toma la batuta? Bueno, Patricio. Parece que estoy acá a la derecha, vamos a arrancar. Muy bien. Esta pregunta de la importancia de China. China hoy ya está consolidada como la segunda economía del mundo, según cómo la midamos, la primera economía. Importante. ¿Cuál sería la diferencia entre primero y segundo? ¿Qué cosa haría la Según diferencia? cómo midamos el PBI, en términos de compra o de, las distintas formas que hay de clasificar el PBI, o por ingresos, eso lo pone primero o segundo. Lo cierto es que es una de las principales, más allá de potencias económicas, militares, y desde hace unos años ya con una proyección global muy importante política, desde que Xi Jinping, este nuevo presidente que es del 2012, asumió el poder, una nueva proyección de política exterior. Para Latinoamérica, puntualmente, cada vez más importante China, es el primero o segundo socio comercial según el país que tomemos. Para Argentina el segundo socio comercial, con una tendencia que probablemente sea el primero. Sigue siendo Brasil. Sigue siendo Brasil, pero la tendencia es que en unos años probablemente China vaya a ser el primero también. Y esto, por un lado, y por el otro, y ya dejo a mis colegas aquí, desde que Donald Trump asume el poder en el 2016, un nuevo escenario global porque él lanza una guerra comercial contra China
pero cuyo principal epicentro es la disputa tecnológica, ¿sí? Ese es el gran trasfondo de este conflicto y un escenario sumamente incierto, algo que está marcado básicamente por el estilo de Trump, por su forma de hacer política exterior, improvisar muchas veces, tomar decisiones en soledad, lo que nos hace estar en un nivel de incertidumbre muy muy importante de cara al futuro. Bueno, Néstor... No, yo creo que efectivamente en el comentario de Patricio, el hecho de que China sea hoy la segunda economía mundial, con vistas a ser la primera en algún momento, todo este desarrollo tecnológico militar que tiene, es lo que explica la guerra comercial, porque en efecto no es solo de suba de tarifas, sino, como decía Patricio, de tratar de frenar a como dé lugar la expansión, el crecimiento de China y su mayor relevancia en los temas globales, sobre todo en la vanguardia tecnológica. Esto no quita que hay un trasfondo comercial, es decir, en el discurso de Trump, un proteccionista, un nacionalista, lo dijo en la campaña, lo está cumpliendo, él sube aranceles porque tiene un déficit comercial muy grande con China. Hay que decir también que ese déficit en parte tiene que ver... le compran más de lo que le venden. Le exporta menos de lo que le importa o importa más de lo que exporta. Eso es verdad y es un número gigantesco, casi se acerca al PBI argentino por año. Pero también es cierto que hay muchas empresas norteamericanas que al haberse trasladado a China y exportan desde ahí son parte del problema y también se equilibran un poco las cuentas. Ese problema existe, pero coincido con Patricio que en el fondo no es eso. En el fondo es detener a China en su expansión tecnológica, que tiene que ver con las tecnologías aplicadas a la información, con la computación cuántica, con la robótica, etcétera, etcétera. Temas en los cuales China va avanzando, le está quitando ventaja a Estados Unidos y ese es el verdadero punto que me parece que está detrás de esta guerra. ¿Por qué crees vos, Juan, o por donde quieras, si mi pregunta querés ponerla en segundo lugar, no me importa, que China avanza más que Estados Unidos? Bueno, buenas tardes. Sí, bueno, yo lo que diría es lo siguiente, efectivamente, estamos viendo un surgimiento de China, como ya dijeron mis compañeros de mesa, tiene que ver con una disputa, yo diría, más de poder y de hegemonía mundial, donde la cosa comercial pasa a ser la manera en que se manifiesta esta disputa. En general, a la gente que estudia relaciones internacionales les gusta ver cómo las transiciones entre momentos hegemónicos son momentos de mucha tensión. Es decir, lo mismo ocurrió cuando el Reino Unido dejó de ser la potencia mundial y hasta que surgió los Estados Unidos hubo un momento de tensión y estamos, yo creo que empezando a ver ese tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, las hegemonías tratan de revertir esa situación. O sea, Estados Unidos se ve que está en una zona de debilidad y quiere revertirlo. Como en parte ya también dijeron mis compañeros, me gustaría resaltar una cosa más, que esta disputa también se manifiesta en el plano geopolítico. En el caso venezolano, por ejemplo, que es un tema súper importante para América Latina, la disputa es entre Estados Unidos y no solo China, sino también Rusia, pero los chinos están metidos ahí también. Es decir, que esta disputa, esta batalla táctica, se juega en varios tableros a la vez: el comercial, el geopolítico, etcétera. China también, acá mis compañeros de mesa deben saber mucho mejor que yo, tiene una presencia formidable en África, por ejemplo. Claro. Y eso se tiene que ver... supone, por ejemplo, que un plan de Nigeria, que era de hacer el ensayo del salario universal, y que uno no imagina que en Nigeria haya capitales propias, está financiado por China, ¿no? Exacto, hay obras de infraestructura en África y préstamos brutales. ¿Por qué? En el caso de América Latina, yo lo que creo es que por un lado, para Estados Unidos nunca fue una prioridad geopolítica, por decirlo así, salvo instancias puntuales en las que América Latina le podría proveer algún problema, la Revolución cubana, por decir algo. Y digamos, en una situación de atraso económico que se mantiene muy constante en la región, es decir, economías que nunca llegan a dar el salto, etcétera, Estados Unidos no parecía proveer una solución. Es decir, el problema no le preocupaba demasiado. La lectura que yo hago es, en general, los países latinoamericanos tienen un déficit de exportación. Estados Unidos no les resolvía ese problema porque en general ha sido bastante proteccionista con algunos productos, y por otro lado América Latina no tenía la capacidad de llegar al mercado americano y competir, y en ese caso aparece China con una demanda de productos
primarios para alimentar esta población, como se dice habitualmente, y entonces China aparece con mucha fuerza en una región, insisto, que está dentro de lo que podríamos denominar el patio trasero norteamericano, pero no una prioridad geopolítica. Y ahora esto adquiere un cariz mucho más importante, ¿no? Va profundizándose. Exacto. ¿Y cómo juega en esta guerra geopolítica, Juan, que mencionás, y se lo extienda a Néstor y a Patricio, los vecinos de China? Estoy hablando de Rusia, de Corea del Norte, de Japón. Bueno, en el caso de Rusia hay que destacar un dato que es muy importante geopolítico justamente. China tiene el máximo nivel de integración con Rusia. Es un nivel que tiene solamente con 3 países: Rusia, Pakistán y Myanmar, que incluye la mutua defensa. Con lo cual estamos en un momento histórico en el sentido de las relaciones sino-rusas, de la mayor integración que han logrado estos países en la historia. Esto quiere decir que cualquier incidente que afecte a China en su patio trasero, en este caso es todo el tema del mar del sur de China, que es la zona más caliente geopolítica del mundo quizás en este momento con Medio Oriente, cuidado porque Rusia tiene este tipo de pacto de integración y tiene intereses muy alineados, no solamente políticos sino económicos, por todo lo que es el desarrollo de la zona de Asia Central, etcétera. Y Pakistán, una potencia nuclear que también es un aliado estratégico de China en su conflicto histórico con la India también. O sea, es un escenario sumamente complejo, que cualquier chispa que caiga, que explote en ese lugar, puede terminar en un gran desastre de un montón de potencias nucleares, muchas de ellas que se involucrarían. Así que hay que tener muy en cuenta esto de las alianzas. Sí, Néstor, sí, en el sentido que tu pregunta, Pablo, habría que distinguir cada país porque son distintos, ¿no? Claro. Rusia, en efecto, tiene un nivel de cooperación con China inédito. Recordemos que en los años 60 casi iban a la guerra, y hoy Putin y Xi hicieron una alianza realmente muy fuerte, económica, industrial y militar también, ¿no? Japón y la India son 2 grandes jugadores de la región que históricamente estuvieron enemistados o enfrentados a China, pero están tratando de limar algunas asperezas. Pakistán es un aliado, y después están los países del sudeste asiático que tienen una doble condición. Por un lado, y los de Asia Central también, necesitan la billetera de China para sus infraestructuras, por eso la nueva ruta de la seda y demás. Por otro lado, no quieren crear una dependencia con China, tienen ciertos temores, pero les viene bien su inversión en infraestructura. Entonces, tienen que equilibrar eso, y en general son países que tienen buena relación con Estados Unidos. Lo han visto siempre Estados Unidos como un compensador de las presiones que sienten, porque son países pequeños, con 2 monstruos al lado, 3, Rusia, India y China, ¿no? Entonces, claro, cada país tiene su juego de relación. China trata de tener excelentes relaciones con todos sus vecinos, inclusive con los que ha tenido más conflictos históricos, Vietnam, por ejemplo, y creo que ha mejorado mucho la relación en esa región. Esa región es una región no solo la que está creciendo más en el mundo, hace ya un par de décadas que es el principal polo de acumulación de capital a nivel mundial y el eje geopolítico de la Tierra, en mi opinión. Y China está tratando de hacer las cosas lo más equilibrado posible, porque como decía Patricio, es una zona donde por el tema Taiwán, Corea, etcétera, es explosiva en cierne. Entonces hay que andar con pies de barro. Pero entonces sería explosiva, con pies de plomo, perdón. Mucho más que por la propia zona, por lo que podría pasar con Estados Unidos, Juan. Bueno, yo creo que ambas, es decir, por un lado me parece que China, como señaló Néstor, busca buenas relaciones con sus vecinos, me parece que también como una estrategia de consolidación de su propio poder hegemón global. Es decir, China es un país que, en parte, Graciela, vos al principio decías algo así como que China apareció de repente y antes no teníamos noticias, ¿no? Es decir, y efectivamente China en la década, no sé, 60, 50 era una cosa como vinculado a la revolución cultural y una cosa, los maoístas, etcétera, pero desde mediados de la década del 70 empieza un proceso de globalización muy, muy importante, y creo que aspira a jugar la primera liga mundial. Y en ese sentido vos necesitas dominar tu zona, es decir, entonces la lectura que yo hago es, como parte de esa construcción de jugar la liga global, necesito tener ordenado el patio, ¿no? Entonces vuelvo a la analogía del patio. Entonces, por eso me parece a mí que hay un esfuerzo bastante claro de convertirse en un hegemón regional también para hacer uno global, y esto implica tener relaciones cordiales con vecinos con los que históricamente tuvo problemas, como mencionaba Néstor, el caso de la India, ¿no? Uh-huh.
Así que en ese sentido me parece que, por un lado, hay una cuestión vinculada a la geopolítica propia de la región, que es una zona muy, muy conflictiva, y por otro lado, bueno, Estados Unidos tampoco quiere ver perder su peso ahí. Yo también veo que este esfuerzo de Trump de tener acuerdos con Corea del Norte, en parte también es para no perder el pie que tiene en la zona. Es un enemigo histórico, por supuesto, de los Estados Unidos. Y Corea del Norte es un país que también en esta guerra comercial que está viendo ahora podría jugar a un rol. Dicen algunos, por ejemplo, que como retaliación por lo que está haciendo Estados Unidos, China podría tratar de boicotear esos acuerdos con Corea del Norte. Es decir, así que por un lado, digamos, creo que Estados Unidos también juega un rol en esa zona, ¿no? Y para completar el tablero, sumo a la Unión Europea. ¿Qué rol está jugando? Yo primero quería decir que no estoy tan de acuerdo con eso de Corea del Norte, porque Xi Jinping fue un actor clave para que Donald Trump y Kim se puedan sentar en la misma mesa. Exacto. 5 veces viajó Kim Jong-un en los últimos 2 años a China, y sin esas negociaciones, ese rol central que tuvo Xi, quizás el mayor interesado para que se estabilice la península coreana, no hubiese sido posible el acercamiento. Desde ya que Trump y Xi tienen intereses diferentes, pero en el marco de que se sentaron en esa mesa fue muy importante. La Unión Europea, si bien es diferente a Latinoamérica en muchos aspectos, está en una situación similar, te diría yo, tironeada entre la necesidad económica de desarrollarse tecnológicamente, de incrementar sus exportaciones hacia el principal mercado potencial que aparece con China y la región vía la nueva ruta de la seda. Es uno de los principales, digamos, nodos de contacto de la nueva ruta de la seda. La ruta de la seda se la llamaba antiguamente. La antigua ruta de la seda. Después vamos a hablar de Esta es la nueva, que se llama la Belt and Road Initiative. Es una iniciativa masiva que lanzó Xi Jinping en el año 2014. Pero ¿qué pasa? Los Estados Unidos es el aliado histórico en defensa y seguridad de la Unión Europea. Claro. Y la tensión se incrementó con Donald Trump. De hecho, hay países que se ven como Francia, como el Reino Unido. ¿Qué hacemos? ¿Censuramos a Huawei o no? El Reino Unido lo censuró parcialmente. Francia está viendo qué hace. Alemania dijo no nos vamos a dejar chantajear, hablándole a los Estados Unidos. Entonces, una situación sumamente complicada de países que sabemos que son potencias importantes. Francia, el Reino Unido, y nada Alemania. Más que no renunciaron a hacerlo. Y no renunciaron, pero quedaron en ese triángulo encerrado. A nosotros nos pasa lo mismo, con la diferencia que somos mucho más frágiles, mucho más débiles y estamos muy fragmentados. Mucho más vulnerables. Mucho más vulnerables. Cuando en 2000 y pico, después de la crisis de 2000 y 2001, cuando resurge los países emergentes en Latinoamérica, el famoso viento de popa que se decía y que llegó a haber un crecimiento en las tasas. Los superprecios, ¿no?, de los commodities. Los superprecios de los commodities, que la soja llegó a estar a $600, nunca más llegó a esa suma. Petróleo 130. Exactamente. Ese era el ingreso, marcó el brutal ingreso de China en el mercado y en la compra. Sí, efectivamente el boom de los commodities fue como tal vez yo creo que, y esto mis compañeros de mesa saben más, ¿no?, pero sí creo que China ya tenía una estrategia de expansión en la región y ya venía en otras regiones del mundo. Me parece que fue el descubrimiento nuestro desde Argentina de que acá nos están comprando un nuevo socio comercial. Yo no tengo las cifras, pero no sé cuánto habrá sido el intercambio comercial sino-argentino en la década de 80, digamos, me imagino que poco, o 90, y que se explota exponencialmente en ese periodo, efectivamente. Sí, porque en el campo fue el lugar donde importó más tecnología y hubo una producción como nunca había habido, y hasta ese momento nosotros competíamos con Estados Unidos, cosa que era una competencia imposible. El hermano mayor nunca nos podía. Sí, exacto. Es decir, en el mismo mercado, a menos que apareciera un gran comprador. Sí, yo creo que el cambio, el giro, el año puntual del cambio fue 2004, cuando hubo un intercambio de visitas entre el presidente Hu Jintao a la Argentina y el presidente Néstor Kirchner a China, primero Kirchner, después Hu, y eso dio un cambio cualitativo. El viaje de Kirchner fue con 350 empresarios, todo el gabinete, todos los gobernadores. Si bien todos los presidentes anteriores habían tenido relaciones con China, habían hecho misiones, ahí fue un cambio por este contexto de cambio hegemónico, geopolítico que está viendo, y por los precios también de las materias primas, hizo que la relación saltara a niveles cualitativos. China tiene un tema durante muchos años, antes de todo este periodo,
trataba de ser autosuficiente en sus alimentos porque había sufrido hambrunas muy importantes a lo largo de su historia. No, nunca me voy a olvidar, perdón, la propuesta de Mao con la revolución, que cada chino coma una taza de arroz por día. Exacto. Sí, bueno, eso es una lección de la historia, que habían muerto millones, ¿no?, de chinos a lo largo de varias hambrunas, entre otras el fracaso de Mao con el gran salto adelante, y antes en su historia también, y por eso fueron autárquicos, se encerraron y fueron autosuficientes. En algún momento decidieron ceder un espacio, por ejemplo, importar soja. Ellos tienen tierras cultivables en poco espacio, son tierras muy contaminadas, es un territorio montañoso, comen mucho cerdo, los cerdos comen mucha soja. Entonces decidieron, ceder en ese lugar y aceptar que debían depender de las importaciones de soja de Estados Unidos, de Brasil y de Argentina especialmente, y dedicarle el campo agrícola que tienen a economías más intensivas, de frutas, de verduras, de hortalizas. Se dieron eso y ahora dependen de alguna manera de esa situación de importación de soja. Tratan de resolverlo, son muy duros para negociar, quieren importar solamente la materia prima, no tanto con valor agregado. Bueno, es un tema que tiene que resolver la Argentina y otros países, pero sí, todo este tema de la necesidad china de alimentarse y también de consumir todas las otras cosas que necesita una economía, mineral de hierro, cobre, etcétera, depende del exterior. Porque una vez que le das de comer a la gente, se forma un sector social que come y no tolera dejar de comer. Sí, y eso ha sido inédito como proceso de expansión de las clases medias. Contundente, que es estructural de China. China tiene el 7% de las tierras cultivables del mundo y solo puede alimentar al 30% de su población. Con lo que produce. Teniendo en cuenta que hay una clase media que ya tiene unos 500 millones de habitantes y que va a seguir expandiéndose, con lo cual esa necesidad se va a ir incrementando. ¿Sobre qué total de habitantes? Unos 1.400 millones. Tiene más o menos los mismos habitantes que la India. Son los dos países más poblados, entre los dos casi 3.000 millones de habitantes. Y China tiene ese déficit estructural, o sea, casi el 70% de sus alimentos los tiene que salir a comprar al exterior. Gran oportunidad para países de Latinoamérica, justamente proveedores de materias primas y de alimentos. De hecho, nuestro presidente, que dijo queremos ser el supermercado del mundo, bueno, más que un deseo de él, es un pedido de China eso. El problema es que nosotros todavía estamos medio a mitad de camino con esa cuestión. Sí, ahí anda, y la relación crece por inercia. Ese es un tema que da para analizar mucho quizás. ¿Cuándo vamos a tener una política exterior consistente sabiendo que el mundo ya giró para ese lado? China y todo el vecindario, Vietnam, Malasia, Indonesia, quieren comprar los alimentos que produce la Argentina. Yo, más que por inercia, que coincido, es porque, como dice Patricia, Argentina no tiene un objetivo claro de lo que quiere con China, y China sí. Entonces, más que por inercia, es que el que marca la agenda de Argentina y de América Latina es China. O sea, China es la que dice, bueno, vamos por acá, vamos por allá, y lamentablemente nuestros países no tienen una política estratégica vinculada al Asia-Pacífico y a China, y mucho menos en común entre todos. Yo creo que la excepción es Chile ahí. Claro. Chile hace muchos años que tiene una estrategia clarísima en el marco de lo que es la Alianza del Pacífico y una proyección con acuerdos de libre comercio hacia China y todas esas economías de Oceanía. Creo que es un modelo que tenemos mucho para aprender nosotros. Yo querría agregar una cosa que sobrevoló un poco la discusión que mis compañeros trajeron a la mesa, es China es un negociador muy hábil y muy duro. Yo en una reunión en el CARI, por otro motivo, estaba Adalberto Rodríguez Varini, que todos ustedes conocen, y él contaba que yo no sabía, pero que aparentemente cuando vos te sentás a negociar con los chinos en China, los tipos te cierran te bloquean como los barcos, como que te bloquean las fronteras como una medida de mirar con quién estás sentado, o sea, te tengo ahí agarrado. Y buena parte también yo creo que buena parte de la guerra comercial que estamos viviendo Estados Unidos-China tiene que ver con que cierta frustración de parte de algunas élites norteamericanas en relación a la dificultad de negociar con los chinos, porque en algunos de los puntos de la guerra comercial los demócratas también estaban a favor, es decir, no solamente era el presidente republicano Trump, sino que los demócratas también estaban a favor de un poco de mano dura, en parte yo creo que también por esto, porque los chinos son famosos en su capacidad de negociar. Y también está claro, esto también creo que lo ayuda el hecho de ser un país autoritario, tienen más claro, o sea, la élite china tiene mucho más claro qué es lo que quiere en cada rincón del mundo. O sea, como decían Patricio y Néstor, o sea, nosotros tal vez, por deficiencias propias, cosas que siempre se vienen hablando sobre la incapacidad argentina de pensar estratégicamente hacia dónde quiere ir, o tal vez porque hay muchos actores con veto que van discutiendo, tenemos como más indeterminación. Los chinos saben lo que quieren y lo vienen a buscar. Seguimos enseguida.
little China girl. I hear her heart beating loud as thunder. So the stars crashing. I'm a mess without my little China girl. Wake up in the morning, where's my little China girl? I hear hearts beating loud as thunder. I saw the stars crashing down. I feel tragic like I'm Marlon Brando when I look at my China girl. And I could pretend nothing really meant too much when I look at my China girl. Town, just like a sacred cow. Visions of swastikas in my head, plans for everyone. It's in the way of my eyes. My little China girl, you shouldn't mess with me. I'll ruin everything you are. You know, I'll give you television, I'll give you eyes of blue, I'll give you a man who wants to rule the world. And when I get excited, my little China girl says, oh baby, just you shut your mouth. She says, shh. She says, No cualquiera encuentra los puntos en común en medio de las diferencias. Graciela Fernández Meijide te presenta una charla cercana en el aire de la 1110.